Gracias por continuar con nosotros. Recordarles que estamos en nuestras redes sociales como New Horizons Radio. Por ahí pueden compartir con nosotros sus inquietudes, sus comentarios, sus aportes al tema del día de hoy. Y bueno, pues sobre todo, como nosotros acá siempre en una comunidad democrática, ¿no? Si hay que sumarse entre todos, pues definitivamente para seguir siendo voz de este tema, de la necesidad de que nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros familiares, pues vuelvan de cierta forma a la normalidad, a la estructura necesaria. Por el bien de cada uno de ellos, definitivamente tenemos que seguir levantando la bandera. Montserrat, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer tenerte por acá en nuestra comunidad. Tú has estado con una voz bastante activa, sobre todo coherente, respaldada por mucha gente que, como tú, como nosotros, está preocupada por el futuro. Nos ocupamos del presente, pero ¿qué va a pasar en el futuro de nuestros niños cuando definitivamente lo que le estamos dando el día de hoy, lo que estamos sembrando en esa tierra fértil, definitivamente no necesariamente pueda tener esos frutos que estamos esperando de nuestros niños? Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí, la verdad que es un placer y es un tema que me apasiona mucho y me preocupa muchísimo, especialmente en nuestro país. O sea que encantada de estar aquí, de aportar y de, como dices, alzar esa bandera para lograr que estemos más conscientes de las decisiones que se están tomando y qué implica eso en el futuro de nuestros hijos. Justamente tú hablas de conciencia y como educadora y psicóloga, madre, que ha estado, digamos que en todos los roles, jugando todos los roles vinculados al desarrollo, sobre todo de la primera infancia, tú has hablado de esa conciencia, de ese conocimiento, de qué necesitan nuestros niños. Y quisiera primero que empezáramos por ahí, desde tu experiencia. ¿Qué necesitan nuestros niños y qué se ha obviado en este punto en el que estamos brindándole o entendemos que le estamos brindando lo que necesita en el aspecto académico? Bueno, la verdad que empezando por la primera infancia, que es lo que has comentado, pero no ignorando a nuestros adolescentes y nuestros otros estudiantes, empezando por los más pequeños, que sí son los más vulnerables, porque primero aprenden de una manera muy concreta, muy presencial, muy de contacto, muy de sociabilización, donde están en su cúspide de desarrollo, que no podemos pausar, no podemos ponerlo en hold y decir, bueno, más adelante, sino que es algo que necesitamos aprovechar, especialmente en esos primeros 6 años de vida. Este plan los está robando precisamente de lo que necesitan, de ese contacto, de esa sociabilización, de ese manipular y vivir esas experiencias de la mano. Y de hecho, estamos regidos en el sistema educativo por competencias que los niños deben demostrar que hacen y no hay la capacidad de hacer eso de manera virtual. Tenemos la capacidad de aprender de manera auditiva, pero la virtualidad no nos brinda la oportunidad de evaluar el desarrollo de cada niño, especialmente tomando en cuenta lo individual que es el proceso de aprendizaje y cómo cada niño aprende a un paso distinto y cómo se ha hablado de la diferenciación y de las necesidades particulares de los niños. Este plan no lo toma en cuenta, este plan simplemente generaliza dicha información, llega un mensaje, el cual se deposita mayor responsabilidad en los padres y, como bien dijo nuestro presidente, en las madres, lo cual también abre una gran brecha de que tenemos esa capacidad o no la tenemos. Definitivamente. Señor Garrido está con nosotros, ¿cierto? Estoy tratando. Esto es un ejercicio que hacemos cada vez que el señor Garrido está fuera de la realidad, señores, del tema virtual, de la conectividad y de lo que eso prevé para el tema educativo online. Esto es un ejercicio, sin duda, pero él está ahí haciendo el mayor de sus esfuerzos. Montserrat, qué gusto tenerte finalmente acá en el estudio con nosotros y que podamos conversar de manera cercana sobre estas raíces. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Bien. Tal y como tú dices, Montserrat, el gobierno no tomó en cuenta los niños menores de 10 años. El gobierno no tomó en cuenta las recomendaciones profesionales médicas, ni de la Sociedad de Infectología de la República Dominicana, ni de la Asociación de Pediatría de los Estados Unidos, ni del Centro de
de Enfermedades Infecciosas de la ciudad de Atlanta, el Center for Disease Control, el CDC, ni las recomendaciones de las sociedades médicas en Francia y en el resto de Europa. Entonces, en definitiva, uno se hace la pregunta, uno dice, bueno, pero ¿y será que la niñez no es importante? Mira, la verdad es que es algo que a través de mi proyecto he venido tratando de alzar la voz, porque verdaderamente nos falta darle mucha atención a la niñez. Creo que hay mucha atención por arribita de los niños y la importancia, y conmemoramos su valor, pero no hacemos verdaderamente, ni le proveemos verdaderamente lo que los niños necesitan en sus primeros 10 años de vida y aún más en los primeros 6 años de vida. Ha sido muy ignorado a través de la historia. Yo no creo que esto es algo ahora, pero ahora nos obligatoriamente nos despierta a prestarle atención. Pero creo que es algo que venimos arrastrando, un déficit enorme en esta población, un cuidado diseñado precisamente para esas necesidades, para esos derechos. Creo que venimos ya con una cuenta arrastrando mucho déficit en esta área y ahora mi preocupación es que esto no solamente lo va a agravar, esto va a crear un problema social y educativo a largo plazo que nuestros líderes, lamentablemente, aparentemente, no están considerando ni tomando en cuenta. Montserrat, cuando tú hablas de tomar en cuenta y de incluso los resultados que vamos a tener a corto, a mediano y a largo plazo de las decisiones que estamos tomando en este momento, y el señor Garrido hace este recuento, ¿no?, de lo que pudimos, de lo que no estamos viendo de buenas prácticas que hicieron en otros espacios, parecería que la educación dominicana se diseña a espaldas del mundo. Incluso cuando vemos resultados evaluativos en múltiples instituciones internacionales, nosotros lamentablemente no caemos en ninguno de los rankings que pueda ser algo digno de reconocer. Siempre estamos en últimos lugares. Entonces, como educadora y como psicóloga, ¿cómo tú entiendes que está la educación dominicana en ese sentido? Porque entonces estamos, a mí no se me sale de la cabeza que estamos como justamente como la isla, fuera de todo la programación internacional y lo que necesitan los niños de hoy en día en todo el mundo. Mira algo, Ana, la educación tiene varios aspectos. Entonces, cuando se trata de planes, de currículum, de cómo evaluar los niños, parecemos estar muy a la vanguardia, muy cayéndole atrás a los Estados Unidos, a todo esto Common Core, y que si no, y que si las competencias, y vamos a analizar y reanalizar. Y todo eso es un tema de inversión, vamos a decir, en recursos. Uh-huh. Pero a la hora de llegar al grano, a lo que son nuestras estructuras, inclusive físicas de nuestras escuelas, ya hablándote al nivel público, que es lo más preocupante realmente, claro, cuando vemos los recursos de los profesores, la calidad de su escritura y de su desenvolvimiento en general, vemos un enorme déficit en lo que yo le llamo la raíz de la educación, no en los recursos. O sea, ahí voy a usar el laptop y la tablet como, bueno, ahí está el recurso, pero lo sé usar, sé sacarle el mayor provecho, aún sabiendo que esto no es la solución. Nuestra población no está preparada para este salto tan drástico de la noche a la mañana, y eso ni siquiera toma en cuenta esa necesidad que tenemos en nuestra población más vulnerable de que la escuela es un lugar de refugio, de que a nuestro país le ha costado mucho inclusive forzar a las familias a llevar a sus hijos a la escuela. Claro. Tenemos una lucha con eso. Entonces, ¿qué va a traer esto ahora? ¿Qué va a traer esto ahora con relación a estos niños que ponen a trabajar, a estas niñas que dejan la escuela a los 12, 13 años, que se embarazan, que drop out, simplemente dejan de ir? Sí. Entonces, verdaderamente yo creo que hay una preocupación de los padres de todos los niveles socioeconómicos, pero también, por lo menos yo personalmente entiendo que esto es algo general y que impacta nuestra educación a largo plazo. Y no es una falta de recursos ni presupuesto. No, es una falta de trabajo, es una falta de seguimiento, es una falta de protocolos, de personal que realmente ejerza un rol de caerle encima a estos lugares y que las cosas se estén cumpliendo. Porque es muy fácil hacer una escuela, ponerle electricidad, ponerle internet y darle laptops. Pero ¿quién le da seguimiento a la implementación de esto? ¿Quién está encima de esto de una manera
coherente y que tal vez de una manera diferenciada de acuerdo a las necesidades de cada población. Que es lo que manda la educación de hoy en día, una Correcto. instrucción diferenciada, sin duda. Señor Garrido, Montserrat ha dado un punto importantísimo y el rol de las familias, de los padres en el empoderamiento del derecho educativo de los niños, algo que nosotros acá hemos venido hablando de manera reiterativa. Yo creo que el Estado le ha quitado ese derecho tanto a las familias como a los niños en particular, que son los más importantes. O sea, se le quitó la posibilidad de que ellos decidieran si entendían, junto con el colegio, que estaban a salvo, que estaban seguros, Sí. que necesitaban que sus hijos se educaran. No, Entonces y la gran pregunta, precisamente- Montserrat, es esa. Precisamente lo que se busca no es una decisión total, es flexibilidad, es, oye, si yo entiendo que donde mi hijo está salvo, está seguro y tienen los protocolos del lugar, pues es mi responsabilidad. O sea, a mi hijo no es verdad que los líderes lo quieren más que yo, que pueden tomar decisiones por él, ni por mí. Entonces, yo creo que ahí le hemos quitado un poco de esa responsabilidad y me atrevo a llamarlo que es una decisión muy dictatorial y que verdaderamente no aplica a toda la población, no aplica a todas las provincias, no aplica a todas las escuelas, ni todos los niños. No hemos tomado el tiempo de clasificar la población por riesgos, que decir zonas de más riesgo y donde los protocolos deben ser más estrictos. Creo que ha sido una curita, ha sido algo como, bueno, tomemos estos laptops y tomemos este internet y tomemos la vía de radio y televisión y vamos a solucionar el año. Y idealmente suena bastante bien en una utopía, pero a la hora de nosotros ver lo que es la educación, lo que nuestros niños quieren y necesitan, cómo los niños están de una manera u otra somatizando y pidiendo volver a sus espacios, nosotros le estamos robando a ellos ahora, pero más que nada, y mi preocupación de verdad más profunda es que al futuro en general de toda una sociedad, de todo un país, es un atraso inmenso al cual creo que nuestros líderes no le están prestando atención en este momento. Nos estamos proyectando a Mira, largo plazo. Montserrat, yo no quiero sonar teatral, pero lo que le están robando es la vida. Sí, de por sí ya están en crisis, o sea, de por sí ya es una crisis, de por sí ya yo trabajando con familias ya estoy viendo niños somatizando, niños ansiosos, padres desesperados, dinámicas familiares cambiando de manera radical y vamos a decir en un ámbito que se considera privilegiado. Entonces, ¿qué está pasando en los otros niveles? Y entonces ando por las calles, paso por los barrios y veo los niños en las calles, los niños en los colmados, los niños trabajando y digo, pero o sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién le va a imponer a ellos estas clases? Porque por lo menos el ir les da esa rutina, les da esa presencialidad, les da ese contacto, les da ese refugio. Y creo que verdaderamente ya es un trauma. O sea, ya para los niños estas mascarillas, esta higiene, ya está creando una ansiedad de por sí. Pero robarle de sus espacios de juego, de sociabilización, de aprendizaje, de contacto con otros adultos, o sea, como bien dices, le está quitando demasiado, un precio sumamente alto por una enfermedad que sí es real, pero que ya tenemos la evidencia, muy diferente a marzo, de que no se va, primero, ya sabemos que es algo que va a perdurar en el tiempo, que la vacuna es algo que no podemos contar con eso en el futuro cercano y que verdaderamente tenemos que aprender a vivir con eso. Claro. Y los adultos ya están viviendo con esto y nuestros niños no, nuestros niños siguen encerrados. Bueno, y el señor Garrido dice que no quiero sonar teatral cuando digo que le está quitando la vida, pero es literal. Vemos cómo niñas de 13, de 14, de 15 años se unen, y aquí vuelvo, como siempre digo, a poner las comillas con el tema de estas relaciones con adultos que entran en un círculo de abuso. Esas niñas no están en las escuelas, esas niñas no van a terminar las escuelas. Y muchas de esas niñas entonces llevan a la calle a una nueva criatura que también va a empezar un nuevo ciclo de abuso, de deficiencias, de maltrato, porque viven en un entorno que los empuja a eso. Entonces, dramáticamente, como vemos en
al inicio de esta semana una niña que termina desfigurada con el 40% de su cuerpo quemado, producto de un ácido que le echa su relación sentimental, empezó esa relación teniendo 13 años. Entonces le tronchamos la vida, el futuro a muchas de nuestras niñas cuando las obligamos a salir de las escuelas, cuando no le brindamos los espacios necesarios. Y eso empieza incluso desde chiquititos. Así es. La verdad es... Pero, Ajá. perdón, Montserrat. Yo creo que el primer punto fundamental es el siguiente. Y creo que tú lo has tocado, pero me interesa insistir en eso. Los niños en sus casas, en sus hogares, no están seguros. No. En mi experiencia... O sea, no. si Montserrat salió a la calle, Montserrat le lleva el virus a su casa. Sí. Montserrat. Exactamente, o sea, no están seguros, no solo, ahí tú estás hablando en la parte de infectarse y de enfermarse y su salud, de que los adultos están de por sí exponiendo a los niños al virus, pero no están seguros porque familias que han podido llevar, vamos a decir, una crianza respetuosa y democrática, que se han fajado con sus hijos, están perdiendo la paciencia, están perdiendo el control. Los niños están actuando de una manera que es demostrándonos lo que sienten, especialmente los más pequeños, y los adolescentes también, y los padres no tienen las herramientas para manejar esto. Y yo creo que en ninguno de los ámbitos, porque nadie vino preparado para esta situación, pero ya se ha extendido demasiado. Y para mí la seguridad que más me preocupa, en toda honestidad, y es algo muy personal mío, más que el virus, me preocupa el abuso, me preocupa la violencia intrafamiliar, me preocupa esos niños frustrados y desesperados en casa con una pantalla, me preocupa la exposición excesiva a las pantallas y también los riesgos que eso implica con otras plataformas que están diseñadas para agredir a los niños. Me preocupa el tiempo que una madre puede y no puede dedicarle a la enseñanza de sus hijos, la paciencia que esa madre puede o no puede tener para cualquier nivel. Es en general, y más que el virus, honestamente me preocupa las consecuencias de esto por un periodo tan extendido. En principio, bueno, tuvimos que hacer de tripa corazón marzo, abril, mayo, pero ya llevamos meses en esto. Y el gobierno propone un año más escolar en esto, que realmente mi miedo, más que el virus, es eso, es la salud emocional y física de nuestros hijos y nuestras familias. Y además de eso, la desigualdad también que eso suma en el tema de los empleos, porque muchas madres son las que cuidan, son las que ahora están de maestras, son las que reciben entonces también la violencia doméstica, o sea que también son muchos otros factores que se suman, que también inciden en la realidad del menor. Señor Garrido. Sí, óyeme, es tal cual lo que Montserrat dice. Esto no se va a acabar, esto no se va a acabar en abril, esto no se va a acabar en mayo, esto no se va a acabar en octubre del 2021. Entonces, señores, sencillamente déjennos trabajar. Así es. Así es, verdaderamente yo siento una gran impotencia, la verdad que le decía Ana antes de empezar, porque podemos decir que hay una población privilegiada, pero es la minoría. La clase media es la que muy afectada se ve, que aún pagando escolaridad se ve teniendo que sacrificar sus empleos, no teniendo el poder adquisitivo para comprar los equipos necesarios para que sus hijos tengan la escolaridad que se plantea. Y el sector público, que ya hemos hablado sobre esto, esa vulnerabilidad. Y creo que este tema se ha tratado de una manera muy dictatorial, como dije, y muy generalizada. La misma receta para todo el mundo. Y eso va en contra de la diferenciación, de las necesidades, y ni siquiera hemos hablado de los niños con necesidades especiales, que también se ven sumamente afectados. Entonces, yo creo que hay que seguir alzando la voz, creo que hay que seguir concientizando y educando a los padres, eliminando un poquito ese temor que teníamos al principio de la pandemia y que ya hemos ido aprendiendo y hemos ido
modificando un poquito lo que sabemos sobre este virus y cómo se comporta. No es descuidarnos, no es abrir desmedidamente, no es simplemente seguir la vida normal, porque sabemos que tenemos que vivir con esto, pero tenemos que adaptarnos de una manera que no sea tan pesado para el futuro de nuestros niños y el presente de nuestros niños y de nuestro país. Y creo que esta virtualidad realmente no funciona, y no es por ser pesimista, que fue algo que se dijo, es porque cuando vemos el precio que eso tiene a largo y corto plazo en nuestros niños y nuestras familias, en la desigualdad de género, en los empleos, en todos los aspectos de nuestro país, mirando nuestro país como lo que es, verdaderamente, o sea, creo que no funciona, no va a funcionar. Y pena que no lo hayan visto desde antes, pena que hayan tenido que emprender este camino para luego ver eso. Y que incluso ahí se evidencia la falta de educación que tenemos, o la falta de importantización en educarnos, porque todo eso que tú describes se logra con una población educada. Entonces, si lejos de trancarnos y poner el candado por fuera y llevarse la llave, definitivamente nos ocupamos, como han hecho otros países, en el caso de Taiwán, por ejemplo, que hemos visto que estando ahí a pocos kilómetros de China, pues ha logrado, sin tener un cierre total, ha podido sobrellevar la situación con números bastante bajos, o sea, con muertes, muy pocas muertes, con contagios bastante positivos, digamos, cuando lo contrastamos con cifras de todo el mundo, ¿no? Pero son una sociedad educada, son una sociedad que todos empujan para un mismo norte, y hay una conciencia social, pero nosotros tenemos esa deuda educativa, entonces, en los papás, en los sistemas laborales, en los sistemas de salud, y bueno, ya vemos cómo la deuda con nuestros niños la vamos a tener que estar pagando por mucho, mucho tiempo. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en unos segunditos con mucho más aquí en New Horizons Radio. New Horizons Radio. Durante más de 40 años, New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana, implementando nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela, tanto en Santo Domingo como en Santiago. La filosofía de New Horizons está fundamentada en principios de excelencia, flexibilidad, perseverancia e innovación, y los tiempos actuales exigen moldear estructuras adaptables y funcionales. Nuestros amplios espacios están diseñados para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus deberes académicos, actividades deportivas y recreativas en un ambiente seguro. Este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral, desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Forma parte de la familia New Horizons. Admisiones desde los 9 meses de edad. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Just sign New Horizons. ¿Y tú? Remember to follow up with the latest New Horizons news at our school's digital newspaper. Go to cbnhclass.com and enjoy the latest of the Bulldogs Journal, Colegio Bilingüe New Horizons' own school digital newspaper. Rancho Don Rey, un espacio ideal para sus actividades y eventos. En nuestras instalaciones ofrecemos todo lo necesario para sus campamentos, retiros espirituales, congresos, talleres, clínicas deportivas, team building, entre otras. Les invitamos a disfrutar de nuestras instalaciones para sus celebraciones, aniversarios y eventos en general. Rancho Don Rey, ubicado en Sabana de la Mar. Visítanos en nuestras redes sociales y nuestra página web www.ranchodonrey.com. Rancho Don Rey, tu escape a lo natural. New Horizons Radio. Sin duda, este es un tema que nos apasiona. Somos dolientes del mundo familiar, educativo, y tenemos muchas cosas de qué hablar. Y en la pausa hablábamos con Montserrat justamente de cómo
reiniciar un año escolar con todas estas situaciones definitivamente nos empuja a hacer cambios conscientes, y dentro de esos cambios pues está la necesidad de sentarnos a evaluar incluso el currículum académico para este periodo escolar, la oportunidad, el sentido de lo oportuno, de lo que deben recibir nuestros chicos y de lo que los docentes incluso tienen que reaprender para poder tener esta nueva forma de enseñar a nuestros alumnos. Montserrat, ¿cómo tú, desde la experiencia entonces que has tenido ya, que es bastante larga, tienes más de 10 años como docente en dirección de escuelas y en tu rol de psicóloga, pues son muchos los escenarios que has tenido que ver en este sentido? Tu referencia en este punto. Bueno, como te comentaba anteriormente, yo siento que también en esta virtualidad, que es lo que se ha planteado y que hemos tenido que asumir obligatoriamente, se ha querido reproducir el año escolar de manera virtual como si fuese en el colegio, dígase las mismas clases, los mismos horarios, y si esto me preocupa también, como lo decía anteriormente, por la exposición extendida a pantallas y tal vez materias, clases o contenido que en este momento tal vez pudiéramos poner en pausa hasta ver qué va a pasar, porque realmente, primero, no es igual de efectivo, ya lo sabemos, virtualmente, y segundo, le incrementa la cantidad de exposición a la pantalla de nuestros niños, que se ven sentados de 8 de la mañana a 12, 2 de la tarde, como si estuviesen en el aula, y eso es imposible reproducirlo. Entonces, yo sé que hay un tema donde los padres le exigen a los colegios que ya han pagado para que le den a sus hijos la mejor educación aún en esta situación, y sé que los colegios también se sienten atados de cómo lo hago, porque también hemos visto como padres han sacado a sus hijos del colegio y han optado por programas alternativos. Entonces, este dilema que está surgiendo ha creado también un problema para los niños, que son los que me preocupan a mí, los que se ven más afectados, porque queremos imponerles estas clases de manera virtual de una manera demasiado intensa, y creo que de nuevo tenemos que llamar a la flexibilidad, tanto de los padres como de los maestros, como del sistema. O sea, ¿cómo vamos a evaluar a estos niños? ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente estamos buscando en este momento? Y salvaguardar lo más importante para mí, que es la salud emocional de nuestros niños, que muchos, por lo menos en mi experiencia, se ven frustrados con las computadoras y los aparatos electrónicos, se ven deprimidos, ansiosos y han rechazado de algún modo esta modalidad. Realmente. Sí, y el tema de la conducta en muchos niños ha sido una situación caótica en el hogar, porque han vuelto a obviar mejoras aprendidas, como sé de casos de niños que ya estaban aprendiendo a ir al baño, que ya se le olvidó, que el tema de la rutina de lavarme las manos o de lavarme los dientes, hago una pataleta cada vez que me toca, porque se ha roto esa dinámica que el niño lleva, ¿no?, para su desarrollo natural, sobre todo en esa primera infancia. Lo que pasa es, Ana, que nadie aprende bajo estrés y ansiedad, nadie. Y vemos casos de niños con problemas de aprendizaje que realmente son, en el fondo, son una causa emocional de algo que está viviendo. Entonces, toda esta situación ha creado una ansiedad generalizada que ya mucho han aguantado nuestros niños. Entonces, yo siempre le digo a los padres que la conducta de nuestros hijos nos dice mucho más que la conducta. O sea, hay algo detrás, hay algo debajo, esas regresiones, esas rabietas, ese rechazo, nos está comunicando algo que tenemos que prestarle atención. Tenemos que decir, somos el adulto y verdaderamente nuestros niños están sufriendo, están mal pasando esta situación. Y tampoco estamos, como ya hemos hablado, proveyéndole los espacios ni la libertad a los padres a decidir qué hacer y no hacer con sus hijos. Claro, Garrido. Montserrat, hay una conclusión interesante que siempre uno ve en el tema del comportamiento de los niños. Los niños retrotraídos, los niños que tienen problemas de ansiedad, problemas de conducta, típicamente son niños que salen mucho de su casa o niños que siempre están guardados en su casa. Mira, no es una respuesta tan clara, realmente tiene mucho que ver con la ansiedad que se maneja en la casa en sí, pero sí tenemos evidencia de que mientras más tiempo tienen encerrado con esos seres que generan la ansiedad, pues más ansiedad se va a generar en ese niño, porque los niños, especialmente los más pequeños, son un espejo de lo que ven en sus padres o en sus cuidadores. Nosotros nos regimos. Entonces tú me tomas una sociedad
Perdón, Ana, Sí. tú me tomas una sociedad como la dominicana, que tiene serias limitaciones económicas, que tiene grandes deficiencias sociales, y tú le das un electrochoque de pánico, y en ese electrochoque de pánico tú resguardas a los seres más endebles, los seres más delicados, los que están en estado de formación, y le das más electrochoque guardado. Y luego esperamos tener una sociedad equilibrada. Bueno, No, vamos a ver un aumento en la delincuencia, vamos a ver un aumento en los embarazos adolescentes, en el abuso intrafamiliar, doméstico, feminicidios, lo vamos a ver. Y tal vez no lo estamos viendo ahora mismo, que de hecho sí se está viendo, pero lo vamos a ver en un plazo muy extendido, que es de nuevo lo que me preocupa. ¿Cómo va a ser que nuestros líderes no están pensando en esto? ¿Cómo va a ser que la curita de la laptop y de la virtualidad y el radio y la televisión y vamos a decir de salvar el año escolar ha sido mayor? Pero es que no lo van a salvar. Digo, por eso hice mis comillas, Exacto. de salvar entre comillas, en el sentido de que es No, como que es que se eso va ve. a ser un colapso. Óyeme, Claro que va yo a ser te un garantizo colapso, a pero ti que el día de los santos difuntos vamos todos para el cementerio. lo que a mí me sorprende es que yo sé que va a ser un colapso, ya estamos viendo la avalancha, ¿verdad? Pero ¿cómo es que no estamos pensando en esto? ¿Cómo es que no se está hablando de esto? ¿Cómo es que nuestros líderes no lo están contemplando? O sea, yo los escucho hablar de la mujer, de las niñas, de las adolescentes, de los niños, de la importancia, de nuevo, o sea, y perdón, mucha política detrás de todos estos temas, pero no veo una real preocupación, porque lo menos que pueden hacer es decir, óyeme, no sabemos qué hacer todavía, pero sí los estamos escuchando. y una desvinculación entre un tema y otro, porque por un lado hablamos Incoherencia. del tema femenino, por otro lado hablamos del tema de salud, por otro lado hablamos del tema educativo, y no hay un hilo conductor en las acciones que están trabajando en torno a ese tema. Correcto. Son tres cosas, Montserrat. Mira, la primera ¿Sí? es que queremos resolverlo todo con un subsidio. Vamos a agarrar y le vamos a dar un subsidio a los niños que no pudieron ir a la escuela. Primer punto. Segundo punto, lo importante es que en octubre se va a jugar pelota. Ay, Dios. Eso es muy relevante. Y tenemos que prestarle atención. Y lo tercero, que no quiero sonar político, pero hay que recordar cuando el compañero Hipólito decía que no es tan malo meter la pata, siempre y cuando usted la saque rápido. Mira, Entonces vamos a ver si logramos que el ministro de Educación saque la pata rápido. Mira, yo creo que hay que ser un poco, o sea, me gusta ser justa dentro de mi coherencia. Y verdaderamente la tarea que les ha tocado, en medio de todo lo político que ha sucedido, yo estoy clara que no es fácil. Pero también estoy clara que tienen el recurso humano y los recursos, óyeme, hasta voluntarios para apoyar y colaborar con esta causa. Entonces yo creo que sí, o sea, sí es difícil, sí es una decisión enorme, sí es una responsabilidad grande, sí están en la silla caliente, o sea, de verdad hay que presión reconocer importante, claro. que es una situación difícil y aún más en una sociedad, como bien hemos dicho, que le falta mucha educación y conocimiento, pero también entiendo que dentro de la política no han agotado sus mejores recursos, sus mejores equipos, sus personas, la gente que verdaderamente quiere colaborar y le importa colaborar con esto. Y ahí te puedo hasta comentar fundaciones que trabajan esto, que le han cerrado las puertas porque es lo que diga el gobierno, que de nuevo volvemos a una dictadura. O sea, yo creo que como tú dices, sacar la pata, pero también es abrirse a ese apoyo, a esa ayuda genuina fuera de la política que existe, que yo estoy clara que existe. Y que ese sería el verdadero cambio. A eso es que exactamente yo me refiero. A eso es que exactamente yo me refiero. O sea, yo lo que te estoy diciendo es que, óigame, señores, las autoridades tienen que entender
que tienen que abrirse a la participación de todas las personas que tenemos tiempo en él. Hemos demostrado que lo estamos haciendo bien. Sin duda, sin duda. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, Montserrat. Agradecemos inmensamente el favor de tu compañía el día de hoy. Muy edificante, sin duda. Y sabemos que muchos de los que nos están escuchando tienen un poco más claro el tema. Y nosotros seguimos desde aquí haciendo este ejercicio profesional de llevar estos temas, sobre todo con una conciencia social, más allá de intereses particulares, porque no podemos crecer por un lado cuando el resto se va a quedar detrás, porque definitivamente todos vamos entonces a caer en el hoyo. Y como país necesitamos seguir hacia adelante, necesitamos seguir profesionalizando a nuestros recursos, tenemos que seguir invirtiendo en nuestros hogares, en nuestros niños, porque de eso depende, si quisiéramos verlo de manera egoísta, el futuro de todos. Vamos entonces el día de hoy a despedirnos y definitivamente muy complacidos, Montserrat, agradecemos tu compañía y ustedes ahí el lunes tienen una cita con nosotros a las 11 de la mañana. Tenemos muchos otros temas muy interesantes la próxima semana, conexiones internacionales que también amplían este tema. Señor Garrido. El lunes tenemos un toque de queda porque vamos a hablar precisamente de la viabilidad tecnológica de este proyecto del gobierno de clases en línea. Y el miércoles la tenemos conexión tecnológica y operativa. Y el miércoles tenemos conexión desde Argentina con el doctor en educación Pablo Bongiovanni, quien hablará justamente de la formación de docentes en medio de este proceso, un punto sumamente importante porque son los multiplicadores del conocimiento. Feliz resto del fin de semana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos con todo el contenido que preparamos diariamente para ustedes. Feliz resto del día. New Horizons Radio.